Me da mucho gusto por fin dar inicio a este conversatorio organizado en el marco de Arte Parlante, el programa de Chaco de programas públicos, en colaboración con Terremoto, que es el medio para el cual yo trabajo, que se enfoca en las prácticas e ideas contemporáneas desde un punto de vista crítico en el continente americano y el Caribe. Me da muchísimo gusto darles la bienvenida a los participantes de hoy. María Pía Queveque, Andrew Roberts y Sebastián Errázuriz. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Creo que era importante para nosotros hacer un vínculo entre lo que sucede en México y en Chile en torno a la cuestión de las criptomonedas y el criptoarte, NFTs, también conocidos como NFTs, y cuestiones más estructurales sobre las cuales María Pía nos podrá dar su punto de vista como emprendedora de los activos que podremos contratar justamente con la perspectiva más enfocada hacia lo artístico de Andrew y de Sebastián. Entonces, me gustaría empezar dando un poquito de contexto quizás a las personas que nos estarán viendo y que no están tan familiarizadas con el formato de NFT, Non-Fungible Token o criptoarte. Puedo dar una definición muy rápida de lo que es el NFT, lo que es el blockchain, pero obviamente me encantaría que nuestros invitados me ayudaran a complementar un poquito, a agregar lo que estoy olvidando. Lo que puedo decirles es que el blockchain es un sistema de almacenamiento y de transmisión de activos que existe de forma virtual y que permite crear bloques de información que no son modificables ni hackeables. Esto ha ayudado a implementar sistemas, por ejemplo, de ciberseguridad mucho más eficientes. En la contraparte de los NFTs es que, a diferencia de las criptomonedas que funcionan en el mercado del blockchain, no son fungibles. Las criptomonedas se pueden intercambiar entre ellas, sin embargo los NFTs no pueden y están vinculados únicamente a una criptomoneda. Hay que ver si esto podría cambiar en el futuro, pero me gustaría justo dar inicio a esta conversación con la perspectiva de María Pía sobre lo que es lo que son los NFTs, desde cuándo más o menos existen en el blockchain y pues luego ir complementando con la visión de Andrew y de Sebastián, su experiencia en el tema. Te dejo que hables, María Pía. Bueno, muchas gracias por la invitación. Primero quisiera hacer un par de aclaraciones de definiciones que creo que son importantes para entender los activos propiamente tal. En el mundo real ya existe ya la diferencia entre lo fungible y no fungible. Fungible es el moneda que utiliza, la moneda, cualquier tipo de divisa que utilizamos porque tiene un valor conocido por todos y en base a eso es el valor intrínseco que tiene, ¿no? Mientras que un activo no fungible, inclusive en el mundo real, no tiene esa característica, sino que más bien inclusive el uso es exclusivo, o sea, es excluyente. O sea, si tú utilizas el bien, además no lo puede utilizar otra persona, etcétera, pero no tiene esa facilidad de ser transado o intermediación. Ahora, cuando todo esto lo llevamos al mundo criptográfico, en lo que hablamos de los non-fungible tokens, y ahí también entendamos que esta es una característica ya de cierto tipo de activos que en este caso tienen un formato de token, es decir, criptográfico, y que obviamente se despliega dentro de la infraestructura blockchain. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque como non-fungible tokens, no solamente hoy se está utilizando para el arte, sino para también hacer transacciones de conocimiento y de otro tipo de activos de propiedad intelectual. Y eso, inclusive activos físicos, y es algo que también voy a contar
en un rato más. Entonces, primero tenemos como esa gran definición. Lo otro que pasa a ser muy importante desde la aplicación en el arte, un gran hito fue el año 2017 con los CryptoKitties, ya que los CryptoKitties eran unas imágenes de unos gatitos que se transaron sobre la plataforma de Ethereum y llegaron a ser transados por sobre 19.000, 20.000 o más de 20.000 $, dependiendo del CryptoKitties, que son criptocoleccionables, ya que tienen características de ser únicos y que dentro de la blockchain además se certifica la propiedad del mismo. Eso es como a grandes rasgos en base a tu pregunta. Pero como te decía, no solamente se aplica a nivel de arte, sino es mucho más amplio el tipo de utilización que tiene, y lo que sí viene desde el punto de vista del arte es a revolucionar los modelos de negocios asociados a la venta o digamos a la forma de comercializar ese particular de activos, porque recordemos que el arte es un activo. Y inclusive desde el mundo financiero bien ha sido visto como una inversión, ¿ya? Un activo de inversión. Y esos son conceptos importantes para que podamos comprender de cuál es el alcance de esta tecnología para el mundo artístico. Y que, ojo, viene a entregar un modelo de negocio para el arte digital y a su vez viene a dar un modelo de negocio al arte físico dentro del mundo digital, porque también ya se está realizando la venta o la tokenización de activos físicos en formato de non-fungible tokens o NFT. Imaginarse el NFT como una posibilidad para los artistas de explorar en un formato completamente diferente cosas que no pueden explorar en el formato puramente objetual, exhibitivo, tradicional. No sé, Sebastián, si tienes alguna idea al respecto, alguna experiencia que nos quieras comentar que le dé cabida a esta idea. Sí, claro. El sistema de mercado del arte básicamente a lo largo de la historia ha sido basado en un modelo de escasez. Ya existen pocos bienes de alto valor que se venden a un grupo muy pequeño por un precio muy alto. Y eso está amarrado a la tecnología de reproducción. Hoy día la gente está acostumbrada a que las galerías de arte te venden una edición de 10, una edición de 100, que antiguamente estaban amarradas a la tecnología de producción de la obra. Entonces una escultura que tú creabas en bronce, después de 10 repeticiones el molde se empezaba a romper. Entonces hoy en día las repeticiones y las ediciones son artificialmente mantenidas en un tamaño pequeño para poder subir el valor de la obra. Y eso hace que el mercado completo del arte sea un mercado de $68 billones, que es el equivalente al mercado de comida de perros en Estados Unidos. No existe conexión alguna entre el valor real cultural para la humanidad de las artes con el valor real del mercado existente. Está amarrado a los sistemas de producción que están artificialmente restringidos. Desde el momento que la obra no necesita ser fabricada, no necesita ser transportada, no necesita ser exhibida, los costos y los tiempos de fabricación caen exponencialmente. Estamos hablando de órdenes de magnitud de 1, 2, etc. Por ende, lo que hace eso es que va a cambiar completamente el mercado del arte. Y el mercado que hoy día estamos viendo en NFTs es un mercado transitorio, momentáneo, que todavía es un puente entre el mercado tradicional del modelo de arte y el mercado antiguo con el nuevo. Cuando exista una abundancia de artistas generando obras de arte 10 veces, 100 veces más rápidas las que las generaban antes, sin los tradicionales gatekeepers, los que elegían qué obra puede ser expuesta en la galería, qué obra puede ser incorporada en el museo, sino conectándose directamente con audiencias, los precios van a bajar exponencialmente. Hoy día el precio del NFT está artificialmente elevado debido a los costos del minting y los costos de
el gas, que están relacionados a la manera en que se comprueba la transacción en alguna de las diferentes criptoestructuras. Pero el momento que, por ejemplo, un Ether 2.0 exista, todos estos precios bajan y eso va a cambiar completamente el mercado. Eso es netamente desde el punto de vista del mercado. Estamos a punto de ver el cambio más grande de mercado y disrupción más grande en la historia del arte en la humanidad. O sea, primero hay que recordar que estamos en un momento, no solamente en el mundo del arte, sino a nivel global, en todo lo que es transmisión de valor, en que esto es absolutamente disruptivo en todo, ¿ya? Y eso conceptualmente hay que tenerlo, digamos, observarlo, que lo que está pasando en el arte es parte de un proceso mucho más grande, ¿ya? Inclusive desde el punto de vista monetario, sucede. Y estamos hablando, digamos, de cómo se canaliza, cómo se mueve el mundo. Sí quería como complementar algo que dijo Sebastián, en que, ojo, que lo interesante que tienen los NFT es que también tienen la oportunidad de poder, de alguna otra forma, ser un legado histórico. Tú también puedes, en esa escasez, crear una obra física y parte del proceso, inclusive, o inclusive la historia de una obra, sea parte de ese activo. Y eso es muy importante considerarlo porque hay también un tema de un legado y que también tiene que, no solamente esto es para el mundo digital, es también una disrupción para el mundo físico y para los procesos que antes la gente no lo ve en la obra física, ¿no? Bueno, a través de un NFT tú puedes hacer digamos, toda la historia de la producción de una obra, inclusive de una obra física o de una obra digital, que sea parte de ese activo. Y eso también le agrega mucho más valor y unicidad a el NFT en particular o a la obra de arte. Es muy curioso que menciones esto, María Pía, porque pues recientemente hemos producido en Terremoto un NFT con una contraparte física que concibió Andrew, aquí presente, y sobre el cual nos podrá comentar un poquito más. Pero me parece muy interesante esto que dices, que quizás haya cierta complementariedad en esta relación entre la obra física y la obra digital, que va más allá del antagonismo digamos, en el que se insiste un poco en el entendimiento mediático de lo que es el mercado del NFT, porque muchas veces se está hablando, o sea, es muy recurrente cuando uno lee artículos sobre el mercado de los NFTs, notar que hay una idea de perturbación, como bien lo han mencionado Sebastián y tú, María, pero también creo que hay algo justamente que puede ir de la mano entre el mercado tradicional y el mercado de NFT. Se está viendo recientemente, se está viendo como casas de subastas están invirtiendo en NFT. Se ve en Basilea, en la feria Art Basel, que hubo un stand completamente dedicado a los NFTs, tratando justamente de romper estas barreras expositivas del NFT del mundo, que solo únicamente tendría como cabida en el mundo virtual, tratar de llevarlo. Pues sí, como mencionaba, creo que la idea de los NFTs trae consigo como una reconcepción de la realidad, ¿no? Por concebir lo digital como una cosa física, y que creo que tiene que ver con estos tres momentos justo de, por un lado, una generación de personas jóvenes que crecen jugando videojuegos y que llegan a esta edad donde ya tienen un poder adquisitivo para coleccionar arte, pero lo que coleccionan son cosas asociadas como a la cultura de internet, a culturas geeks y a culturas de videojuegos. Y lo que yo quise hacer para la edición de Terremoto era un poco jugar con las barreras entre arte contemporáneo, objeto coleccionable de videojuegos y criptoarte o criptoassets, ¿no? Que para mí los tres mantienen como una especie de especulación siempre, porque a pesar de que en el criptoarte uno pudiera como
seguir el trazo, el historial de quiénes lo coleccionan, a cuánto se ha vendido. Aún así también es como muy opaca la manera en que estas cosas adquieren un valor como especulativo, y que para mí es muy similar a cómo funciona el arte contemporáneo o cómo funcionan incluso las cartas coleccionables. Por ejemplo, hay un juego que se llama Magic the Gathering, que es un juego de tarjetas coleccionables donde la gente juega e invoca criaturas mágicas a partir de una mecánica que se llama mana. Y que lo jugábamos mucho en la escuela. Sí, yo también. Y existe desde los años 90 y hay 5 cartas de ese primer pack de lanzamiento que ahorita cuestan miles de dólares, ¿no? Y que también para mí se me parece como muy similar al arte contemporáneo. Wow. Un pedazo de cartón de repente adquiere un valor. O sea, el proyecto surge por un lado por un interés que tengo por analizar e investigar como los mecanismos coloniales y el extractivismo tecnológico que países y empresas del primer mundo realizan sobre países en el sur global. Como por ejemplo Facebook tiene este programa de censura donde pone a personas a revisar material gráfico o muy explícito en sus redes, pero utilizan el trabajo más barato de personas que viven en Sudamérica o en México. Les pagan muy poco y estas personas terminan con una especie de estrés postraumático y Facebook no se hace responsable, ¿no? O también estas empresas que abren minerías de criptomonedas en China o en países donde la electricidad es más barata, utilizando mano de obra de allá y recursos naturales de estos países. Y que para mí tiene que ver justo con una especie de extractivismo y colonialismo tecnológico donde empresas y del primer mundo están robándose los recursos del tercer mundo. Y quería analizar eso a partir de la fantasía, como que utilicé paralelos que encontraba en la alta fantasía, que es este género de dragones, magia, y encontré un concepto que se llama mana, que surge de las islas austronesias, pero que durante las exploraciones evangelistas del siglo XVI y XVII provenientes de Inglaterra hacia estas islas, descubren que los exploradores encuentran un concepto que se llama mana, que va variando entre distintas civilizaciones y que significa entre varias cosas como rayo, energía o incluso el carisma que uno tiene para cambiar las cosas. Pero de hecho, agrego, tengo entendido que en el Antiguo Testamento ya había surgido el mana, exacto, como una sustancia comestible que Dios había hecho llover. Exacto, a los judíos hambrientos, ¿no? Sí, entonces estos colonialistas europeos, como en todas sus prácticas, toman esta cosa del mana de la Biblia y la encuentran en estas otras culturas y creen que es una especie de proto-religión. Y a partir de ahí se empieza a discernir, a diseminar un montón de papers como sociológicos del siglo XIX, hasta que encuentran que en realidad pues no es ninguna protorreligión y se cae ahí, pero vuelve a surgir durante los años 50 y 60 en la academia estadounidense, justamente por todos estos movimientos New Age y hippies que estaban buscando como conceptos de otras culturas para ser aplicados, ¿no? Y también surge durante la psicodelia. Y después de los 60s, estos mismos estudiantes de estas universidades se van a San Francisco a abrir los primeros juegos a los primeros empresas de desarrollo de software interactivo que empiezan a desarrollar los primeros videojuegos de fantasía y obviamente utilizan el concepto de mana y también como todas estas estéticas de la psicodelia. Y como que para mí el concepto de mana tiene toda esta historia de colonialismo que para mí me permitía también, y de extractivismo cultural que para mí me permitía entablar un paralelo entre el extractivismo tecnológico de ahora y la mana, porque la mana en los videojuegos significa una energía no renovable, ¿no? Entonces para mí como que en este gesto como poético equiparo mucho la mana como una energía no mágica no renovable y la electricidad que se está minando por las criptomonedas o la fuerza humana que se está extrayendo. Y lo que propuse para la pieza de Terremoto es una serie de esculturas que estoy haciendo inspiradas en la leyenda arturiana de la espada en la piedra, que para mí también es como este proto discurso imperialista de este hombre blanco que es elegido por un bien divino para salvar
a Inglaterra de fuerzas externas, pero al mismo tiempo para expandir su imperio a partir del dedo de Dios, ¿no? Y lo que quise hacer fue más bien transfigurar esa leyenda y aplicarla como a este proyecto y sustituir la piedra más bien por una cabeza olmeca en esta serie de piedras que estoy haciendo para sustituir para sustituir la espada por espadas de videojuegos, un poco de alta fantasía, para seguir en esta misma narrativa que estoy explorando, pero también las distintas esculturas que han sido extraídas o robadas de culturas colonizadas. Y pensé ofrecerla como un NFT justamente porque me interesaba también esta línea como muy delgada entre el coleccionismo de objetos geeks, criptomonedas, criptoassets y arte. Creo que desde el punto de vista de la producción artística, una de las grandes ventajas de los NFTs es que se corta el middleman. La galería deja de ser necesaria. Si bien la gran cantidad de obras y artistas nuevos que van a aparecer van a requerir de algún sistema de edición y de curatoría, la galería deja de ser importante. Y en ese momento lo que resulta muy interesante es que cualquier artista puede pasar a presentar su trabajo y encontrar un público que encuentre que su contenido es de valor. Y eso naturalmente va a cambiar las nociones tradicionales de lo que es el arte. Y a mí me parece eso muy interesante porque a pesar de haber tenido el privilegio de haber sido educado en un sistema tradicional con toda la base de la educación artística correspondiente, creo que el sistema del arte general está estancado hace décadas y que sería muy beneficioso que aquellos que eran considerados outsiders y que a menudo no se les tomaba en serio puedan empezar a jugar dentro de la creación artística y a descubrir nuevas maneras de desarrollar trabajos, nuevas estéticas, nuevas maneras de valorar y de experimentar la obra artística. Y creo que ahí es donde el arte va a empezar a cambiar. De alguna manera, si pensamos históricamente, todo gran movimiento artístico tiende a estar relacionado a alguna tecnología o algún cambio económico en su época, cosa de que los nuevos coleccionistas son los nuevos industrialistas, son un nuevo público que tiene dinero y que pasa a buscar arte que los representa a ellos. Por lo mismo, muchos de los coleccionistas de NFTs hoy día no son coleccionistas de arte tradicionales, son gente que viene de otros rubros. Muchos hicieron sus recursos dentro de un rubro digital y por ende les parece lógico seguir y apoyar artistas que son nativamente digitales y que entienden y valoran aquello que ellos entienden y valoran, y por ende se va generando todo un nuevo movimiento. El aspecto, la dimensión paralela del mercado, de los compradores y de los productores de NFTs, porque lo que se ha notado es una gran desconfianza, quizás por el hecho de que sea una novedad y una novedad disruptiva, como ambos lo dijeron, pero una gran desconfianza de los actores tradicionales del arte, los gatekeepers, entre comillas, con respecto a los NFTs. Quizás justamente porque se trata de un mercado o un sistema con un potencial casi infinito que no, como lo mencionó Sebastián, no necesita pasar por la aprobación o el control de estos actores tradicionales. Que lo que me interesa bastante de los NFTs es que pareciera que los acompaña un cambio de paradigma en torno como que la concepción sobre la realidad humana cambia a partir de ellos, ¿no? Y creo que si antes se concebía, por ejemplo, siempre lo digital como esta cosa antimatérica, como etérea, que no existe en un reino como físico, cuando en realidad se nos olvida que el internet y que las redes digitales son tubos kilométricos que bajan por debajo del mar, contenedores de datos en edificios, incluso átomos o electrones. Con el NFT
sí pareciera que hay un cambio de paradigma sobre concebir lo digital como una especie de cosa física o cosa que sí existe. Y creo que hay tres momentos que apoyan en que eso suceda, ¿no? Por un lado, crecen las personas de una generación muy joven de niñas que crecieron coleccionando o comprando assets en videojuegos online o de consolas, y ya crecen a una edad donde tienen cierto poder adquisitivo, donde pueden adquirir arte, ¿no? Y creo que por eso se refleja mucho que la producción de los NFTs que tienen mayor visibilidad dentro del mercado corresponden a estéticas de videojuegos o del internet. Por un segundo momento, también creo que llegamos a este momento en que hay demasiado contenido en el internet, como que tiene una historia ya de por lo menos de 15 años de una red social, de redes sociales como ya muy grandes, y de memes y de bromas y de iconos de internet, que pareciera necesario como comenzar a acomodar todo eso, ¿no? Y que creo que en el blockchain se encuentra como una herramienta para tratar de hacer una historiografía del internet. Y por eso de repente se pueden vender memes que se hicieron hace 10 años, ahorita comienzan a surgir como NFTs. Y en un tercer momento, lo que pareciera que hizo este cambio de paradigma es la pandemia, ¿no? Que si bien los NFTs comienzan a lanzarse desde años anteriores, no es hasta después de que pasamos más de 1 año y medio en reclusión y que nuestro principal acceso para mediar la realidad es una pantalla, que concebimos lo digital como una extensión de la realidad. Y en ese sentido, como que para mí lo importante del NFT es justo eso, como cómo ha reconfigurado la concepción de lo que es real a partir de estos tres momentos. Y que también sí pienso que es como una gran oportunidad para los artistas de comenzar a insertarse dentro de un mercado, pero también como que me parece un poco ingenuo pensar que a partir de esta reestructuración todos los artistas van a tener acceso de visibilidad a un mercado que les dé lo suficiente como para vivir, ¿no? Porque también como que no se nos tendría que olvidar que al final las redes de visibilidad en las que los NFTs son distribuidos al final son centralizadas, como Tumblr, Twitter, Instagram. Si bien existen dentro de estas estructuras descentralizadas y en estos marketplaces, aquellos artistas que sí alcanzan esa visibilidad son los que ya tenían una gran cantidad de seguidores en Twitter y en Tumblr. Entonces, lo que me parecería como incluso preocupante es que el gatekeeper cambie del galerista al influencer, ¿no? Uh-huh. Y los gustos estéticos que estos influencers tengan. Que, por ejemplo, yo ahí tenía una teoría de que, bueno, por ejemplo, un artista comúnmente ahorita a los 30 años es cuando comienza a ganar visibilidad dentro del mercado, lo representa una galería, comienza a producir, a exhibir en museos, a tener cierta visibilidad institucional, ¿no? Pero pareciera que esta edad se está cortando y ahora hay artistas más jóvenes, hay artistas de 20, 21 años. Y luego, ¿qué pasa cuando hay galeristas o más bien influencers que dicten el ritmo del mercado, ¿no? El rumbo del mercado, que ahora tengan 18, 17, 16 años? Como que para mí justo estamos como en este momento de transición de torbellinos que para mí no es muy claro hacia dónde iría. Porque si podríamos pensar en este lugar utópico donde todos los artistas tengan una distribución como equitativa de los recursos a través de sus NFTs, pero también podríamos pensar donde nomás existen 5, 6, 10 artistas de NFTs que son los que tienen visibilidad y los demás verdaderamente no se venden. Sí, y complementando lo que dices, Andrew. Sí, y ojo que también recordemos que al final las plataformas que son estos marketplaces, de alguna u otra forma también hacen la gestión que hace una galería física, ¿no? Y que te cobran un porcentual, o sea, tienen algún obviamente que tú puedas ahí alojar la obra. Entonces también es como van cambiando los modelos de negocio, pero también hay ciertas estructuras que tienden o sea, y son normales, se replican, pero de una forma distinta. Y lo que sí trae la tecnología blockchain en general, en sus formatos de tokens, y en particular, obviamente, en lo que se refiere al mundo del arte, es en que lo que cambia es que acá sí puede haber una mayor retribución en base al valor que se aporta.
es decir, los fees de intermediación sean menores a lo que actualmente se realiza en modelos más centralizados y que no solamente sea en el mundo del arte, sino se da en el mundo de producción general, que de alguna u otra forma es el marco que nace desde la revolución industrial. Claro, y hay que tener en cuenta de que en el fondo, si bien hoy día los precios de los NFTs son muy altos, eso está amarrado a que efectivamente estuvieron todos en pandemia, está amarrado a SpaceX comprando cryptocurrency, está amarrado a un boom de las cryptocurrencies y la gente tratando de diversificar su inversión. Es parte de una primera etapa en la cual se les da un valor altísimo y se mantiene el mismo mercado que anterior. No tiene sentido y es completamente imposible desde el momento que la producción artística sea tan grande. Eso va a bajar todos los precios y va a permitir que haya una mayor cantidad de coleccionistas. Por ende, en ese momento ya no va a ser tan importante quién vendió a precio récord, sino va a ser más importante quién vendió a una masa récord de compradores. Definitivamente, ahí hay una cuestión súper interesante, porque es verdad que al final se podría imaginar incluso que el mercado del criptoarte no necesita la bendición del mercado tradicional y que son cosas que van a ser mutuamente, que no se van a antagonizar necesariamente, pero que van a fungir de forma completamente interdependiente. O sea, no, más bien se alinean. De hecho, te puedo contar que es desde WISeKey, que es una empresa de ciberseguridad listada en Suiza, y en Nasdaq, donde soy parte del Advisory Board, nosotros estamos trabajando en todo el tema de NFT. De hecho, a principios de marzo lanzamos comercialmente una plataforma, la diferencia que viene a unir mundo físico con el mundo digital, ya a través de generar una identidad física, o sea, identidad digital física. Exacto. Son bastante interesantes y de hecho esos una pintura ejercicios. que puede tener una identidad digital gracias a un microchip y que a través de una aplicación se lee el certificado de autenticidad, y eso es lo que te permite generar el gemelo digital y el fondo que está asociado a la obra real, y tienes la opción de poder ofrecer simplemente la obra digital o vincularla a la venta del activo físico, y empiezas a generar esta interconexión, y esto ya está sucediendo. Como que me parece que existe, el NFT no solamente se tiene que limitar a esta cosa estática dentro de una pantalla que uno colecciona, ¿no? Sino que también como que existe una potencia interactiva o lúdica dentro de ella que podría ser explotable como cuestiones de mercadotecnia o para atraer públicos precisamente que no están tan interesados en el arte contemporáneo, pero sí en otras dinámicas, y como, por ejemplo, como que las posibilidades serían grandísimas, ¿no? O sea, sí existe una larga tradición de artistas desarrollando ediciones para ayudar a sus asociaciones, como por ejemplo, o sea, desde las tradicionales así como Dalí o Picasso, dejando miles de ediciones que se venden y que son las mismas que financian sus organizaciones después de muertos, como esta de Terremoto. Pero también, por ejemplo, ¿qué tal si pensáramos en un programa de suscripciones, ¿no? Donde la facilidad digital del NFT permitiera a las personas que donaran dinero mensualmente un paquete donde mensualmente recibieran una pieza, ¿no? O luego, por ejemplo, que sería bien interesante ver como en la feria de Chile o en cualquier otra feria, como por ejemplo un programa, como una aplicación, ¿no? Como Pokémon Go, o de estos donde atrapas cosas. Imagínate como alguien en la feria con el celular, mediante un programa mediante un pago que fuera destinado hacia alguna asociación, pudieran explorar la feria atrapando como NFTs, ¿no? Como cosas de realidad aumentada o así. Como que me parece que sí existe mucha potencia que aún no se explora, justamente porque estamos en este proceso de transición. Y luego otros distintos modelos de negocio. Tiene razón María Pía, es que también tenemos que separar para el público el que el mundo del arte incorpore un elemento de certificación descentralizada en el blockchain. Es lo mismo a que el mundo de, qué sé yo, la inmobiliaria lo haga.
¿ya? Entonces, efectivamente, va a haber un componente de certificación descentralizada en DeFi que va a cambiar todos los rubros y todos los mercados y va a influenciar de todas maneras. Tema aparte es que el sistema tradicional y el mercado tradicional del arte va a cambiar porque ahora quienes han tenido el poder, quienes han elegido aquello que es bueno, aquello que es caro, ya dejan de tener mayor influencia en esta nueva etapa. Y vemos ciertos intentos de tratar de participar de ello, como podría ser esta participación y este video de una revista y de una feria de arte, o podría ser Sotheby's o Christie's tratando de incorporar ventas de NFTs como parte de su programa. Sin embargo, pasa a ser un sistema completamente diferente con nuevas reglas. Y eso es antes de entrar a una vida VR y AR en la cual muchos de nuestros assets digitales pasen a ser experimentados y gozados solamente desde el punto de vista digital. De lo que estamos haciendo con Andrew en el marco de la creación de esta obra que es tanto física como virtual, para recaudar fondos para la revista Terremoto. Pero, por ejemplo, el artista Simon Denny hizo un NFT para recaudar fondos para el Kunsthalle de Basilea. Incluso el Museo del Hermitage en San Petersburgo, Rusia, está mintiendo una serie un poco curiosa estéticamente de NFTs para justamente generar recursos para la conservación de sus colecciones y de la institución. Me preguntaba qué ideas tenían ustedes al respecto sobre la interconexión que puede existir entre el NFT y la, digamos, redistribución de la riqueza desde una perspectiva que vaya más allá de capital privado, básicamente. Y cuáles son los límites de esa perspectiva también, así como están las cosas ahora mismo. No sé si alguno de ustedes tenga ideas al respecto. Las donaciones de obras de arte de los artistas a instituciones sin fines de lucro es una práctica que lleva décadas. Se hace siempre y es una manera integral de recopilar recursos. Lo que estamos viendo ahora es parcialmente de una moda, parcialmente aprovechando los altos precios de NFTs y parcialmente aprovechando la posibilidad de llegar a un público que normalmente no ha sido del que participa apoyando las instituciones de las artes, en este caso, o culturales. Naturalmente, es que efectivamente bajan los costos de los NFTs porque sube la abundancia de creación de esto, bajará ese sistema. Yo creo que eventualmente una de las preguntas más interesantes del rubro del arte es que es de las pocas áreas artísticas en las cuales a un artista visual se le paga por su trabajo en la medida en que alguien pueda ser dueño de su obra. Sin embargo, este mismo sistema no pasa en la música, no pasa en el teatro, no pasa en el cine, no pasa en una variedad de otras disciplinas en las cuales el público paga una cantidad pequeña por participar de la experiencia. Yo creo que los NFTs van a ser uno de esos elementos revolucionarios que van a permitir que el artista futuro no tenga que depender de un pequeño grupo de personas con altos recursos que puedan pagar por esos costos sin importar de hacia dónde van los costos, si es que van hacia una institución de beneficencia o hacia el artista, sino que pueda depender de que mucha gente pueda pagar un micropago por la experiencia. Entonces, solo desde ese punto de vista, lo que hace también es democratizar el arte y democratizar el acceso al arte en una manera en que tal vez incluso los museos pasan a la historia y pasan a ser espacios en los cuales vemos trabajos históricos, pero que ya no son necesarios para ver la producción digital que está siendo creada en tiempos reales. Bueno, sabes que además entran nuevos actores con este tipo digamos, de formato. Recordemos de que las principales casas de moda han sacado finalmente obras de arte digital.
ya, porque no han sido obras, digamos, no ha sido vestimenta, sino han sido videos, etcétera, etcétera. Creo que se abre un espacio para el tema de redistribución. De hecho, te puedo contar que nosotros, junto con Swatch, en Suiza, para el Día de la Tierra, lanzamos justamente una subasta de un reloj que se diseñó con ese propósito, y todo lo que se recaudaba se iba con fines sociales para la conservación de la tierra. Entonces, el fondo te permite que estos otros actores que no son del mundo del arte, a través de obra de arte, pueden generar estos espacios también de invertir digamos, en impacto social, ¿no? Al final es un poco, es amplio. Y también desde el punto de vista de redistribución, lo que te comentaba, creo que es súper importante recordar, y que es la característica que viene a traer la tecnología blockchain. NFT es un formato, ¿ya? Y eso es importante comprenderlo, pero que la tecnología lo que permite en su formato de token, y en este caso particular de NFT, es una mejor distribución del valor, y que no suceda como sucede, digamos, desde el modelo de producción industrial, que sea la última parte de la cadena la que se apropia de todo el valor, sino más bien simplemente que reciba en base a su cooperación dentro de la cadena total. Y ahí se produce una tremenda oportunidad en el mundo del arte, y desde el punto de vista de producción, desde el punto de vista del impacto de la tecnología. Y hay un tema súper interesante que tiene que ver, que además tiene que ver con el tema de inversión. Ojo, que pasa a ser una cosa súper interesante, porque hoy la gente invierte en fondos que son derechos de derechos, ¿no?, sobre determinadas obras de arte. Hoy, como bien dijo Sebastián, tú puedes al final tener inclusive propiedad sobre inclusive una parte de una obra que está asociado al final a un activo, ¿ya?, en forma directa. Y eso a futuro puede generar oportunidades para que inclusive el arte realmente pueda ser utilizado como colateral dentro del mundo financiero. O sea, el consejo que se le podría dar a las personas que desean coleccionar NFTs, y definitivamente has respondido en parte a ella con esta digamos, afirmación. Y les agradezco muchísimo su participación. Ya tenemos que ir cerrando, pero me gustaría agradecer tanto a Sebastián como a María Pía y a Andrew por haber compartido con nosotros su experiencia y su conocimiento en este tema tan truculento y tan difícil de entender para muchísima gente todavía, aunque seguramente no lo será por mucho tiempo más. Y agradezco también a la Feria Chaco y a Gallery Weekend de Santiago por organizar con nosotros Terremoto, este conversatorio, el cual pueden observar en replay en las redes sociales de Gallery Weekend y de Chaco. Así que muchísimas gracias a todos por participar.